Hola, Ger. Siempre te escucho y recientemente te envié una experiencia. Hoy te quiero contar una más. Por favor, cambia nombres y lugares. Anónimo, por favor. Verás, Ger, cuando yo tenía 17 años, un familiar de mi padre falleció y nos mandó a mi hermana y a mí a dar las condolencias hasta Ciudad Victoria. No sé por qué fuimos, si ni siquiera era alguien con quien tuviéramos contacto. En fin, mi hermana y yo fuimos. En primera mano era que solo era de entrada por salida, o sea, a lo mucho 3 o 4 días. El problema fue que mi padre no tuvo dinero para enviarnos para el regreso, así que ahí nos tuvimos que quedar. Para empezar, la familia de mi padre se miraba hostil. Estaba conformada por mi tía y sus 2 hijos, Diego y Ana. Ana al principio fue muy linda y todo, pero con el pasar de los días eran groseros. Ya sabes, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, y así fue con nosotros. Se escondían para comer para que mi hermana y yo no comiéramos. Nos ponían a limpiar y a cocinar y básicamente de todo, porque pues éramos las que no aportaban. Diego, cada que podía, me hacía indirectas sexuales o me hostigaba, hasta que un día finalmente me tocó el trasero. Enojada le dije que le diría a mi tía, a lo que él contestó que nada en esa casa era gratis y que aparte le gustaba mucho, que desde el primer día que me vio se había enamorado de mí. Le dije que estaba loco y que hablaría con mi tía. Él se rió y me dijo, si tú dices algo, te saco de aquí a ti y a tu maldita hermana. Me quedé fría y no dije nada más. Con el pasar de los días, él cada que nadie veía me molestaba, me hostigaba o directamente me tocaba el trasero. Un mal día me dijeron que lo acompañara a dejar unos productos de limpieza hasta Reynosa. En el camino me quedé dormida y me desperté porque me sentía sofocada y con mucho calor. ¿Cuál fue mi sorpresa que al despertar, mi cabeza estaba entre sus piernas, cerca de su miembro? Estaba caliente y erecto. Sentí náuseas y me paré enseguida. Al hacerlo, me golpeé la cabeza con el volante y me desorienté un poco, a lo que él me tomó por las mejillas y comenzó a besarme. Yo apretaba los labios y lo mordí cuando me quería seguir besando. Le sangró el labio y aún con más fuerza me tomó por las mejillas, me besó y luego me aventó al asiento de al lado. Yo iba casi pegada a la puerta. No quería ni verlo a la cara. No quise que me comprara nada en el camino, y de regreso a casa me dijo que fuéramos primero a dejar unas cosas a su trabajo. Le dije que no, que me regresara a casa primero, pero me contestó que no se tardaría nada. No quería pasar tiempo con él, mucho menos a solas. Y entonces me dijo, quédate aquí en lo que voy a dejar esto. Y de un momento a otro, se giró nuevamente hacia mí y se abalanzó tomándome de una pierna. Me tiró de espaldas y metía su sucia cara entre mis piernas mientras decía, ¿quieres probar lo que se siente? Le dije que no y le pateé un hombro para que se quitara de encima mío, y así lo hizo, pero estaba enojado porque me defendí con uñas y dientes. No quería que me tocara más. Como se enojó, salió al patio y ahí me dejó. Al final decidí caminar hasta la casa y tardé más de lo normal porque no conocía los alrededores. Mi cumpleaños se acercaba. Ya llevábamos ahí más de un mes, pues nos fuimos en diciembre y ya casi era febrero. Yo soy del 26 de febrero, fecha que me costó celebrar, ya que el infeliz de Diego ese día llegó con un pastel, una pulsera, y me las obsequió enfrente de todos para que vieran lo bueno que era.
Ese mismo día, más tarde, me dijo: «Espérame a las 11 de la noche». Le dije que no, por supuesto. Horas más tarde nos quedamos viendo televisión todos en la sala, pero me quedé dormida y no me despertaron. Lo que me despertó fueron unas manos tocando mi cara. Era Diego. Me levanté alerta y le dije que me iba a mi habitación. Me tomó de la mano y me dijo: «Ana te dejó algo en mi cuarto». Le respondí: «Tráemelo». Y él me dijo: «No te lo puedo dar aquí. Ven conmigo». Me tomó de la mano con fuerza y me resistí y le dije que iba a gritar, pero él con su 1,80 m y yo con mi 1,60 m y 50 kilos de peso me llevó hasta su cuarto. Y ahí tapó mi boca. Y bueno, abusó de mí. Y lo hizo mientras me decía que por fin podía hacer lo que siempre había querido hacer desde que me vio, que era la chica más bonita que había visto. Su mano casi me ahogaba mientras hacía lo suyo. Y después me dijo: por fin, ahora puedo decir que fue sexo consensuado. Antes no podía hacerlo porque eras menor de edad». Me sentí asqueada. Entonces fuera del cuarto se escucharon ruidos y me dijo: «Hazte la dormida». Y así lo hice, porque me amenazó: «Si no lo haces, le voy a hacer lo mismo a tu hermana». Para no hacerte el cuento más largo, convencí a mi hermana para huir de ahí el día siguiente. Le dije que estaba harta de que nos trataran como sirvientas, y pues bueno, al menos accedió a irse. Nos ayudaron a regresar, y todo estuvo bien. A nadie más le conté lo sucedido. Me lo guardé para mí. Pasados los años me casé y tuve un bebé. En una de sus tantas fotos que subí con él, un tipo me contestó en una de mis fotografías, y cuando vi de quién se trataba, casi me infarto. Era mi primo, que me decía que qué bonita familia había formado. Me mandó un mensaje en privado donde me decía que me había estado buscando por años, que me extrañaba, que estaba enamorado de mí, que cómo fui a huir de su lado, que me amaba. Le dije que dejara de molestarme, que no quería saber nada de él. Y me respondió: «Tan enamorado estoy de ti, que cada que tenía una novia la buscaba parecida a ti, o por lo menos con tu mismo nombre». Era un verdadero psicótico. Pero lo peor fue cuando me dijo: «Oye, no te vayas a ir. ¿Sabes? Te amo tanto que a mi hija le puse tu nombre. Y la voy a amar como a ti». No sabes, Ger, cuán perturbada me dejó leer eso. Y lo bloqueé. Bloqueé todo lo referente a él, a mi tía, a mi prima, todo. No quise volver a saber nada de ellos. Solo espero que esa pequeña no vaya a correr el mismo destino que yo pasé con el enfermo de su padre. Y bueno, hasta aquí queda mi historia. En mi familia nadie sabe lo que pasé. A mi esposo le conté y él fue el que me pagó la terapia, y eso me ayudó a poder hoy contar esta historia de terror. Y al día de hoy poder celebrar mis cumpleaños. Espero que si te parece apropiada esta historia para tu canal, la pongas en anónimo. Cambies nombres y lugares, te lo agradecería mucho. Saludos, Ger. Me encanta tu contenido. Los vivos siempre dan y darán más miedo que los muertos. Eso que ni qué. Saludos a tu audiencia. Buenos días, tardes o noches, Ger. Me gustan demasiado tus videos de terror.
Aunque no estoy suscrita desde hace tanto tiempo, me gusta escuchar tus historias mientras hago mis deberes en casa, y los que más me gustan son los de acosadores. Así que decidí tomar valor y contarte mi historia. Me gustaría que esto se quede en anónimo, por favor, ya que me da miedo que me reconozcan. Cabe aclarar que quitaré varias cosas de mi historia, ya que esto lleva un tanto de pedofilia, para que así no te bajen el video. Pero bueno, sin más rodeos te contaré mi experiencia. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 años de edad. Vivo en Morelos, y mi residencia está debajo de un cerro a unas 3 cuadras de una tortillería. Normalmente a mí se me pedía ir por las tortillas y a comprar a las tiendas, pues yo era la hermana mayor de 3 hermanos, así que se podría decir que fui la hija de prueba para la buena crianza. Una tarde, como de costumbre, se me pidió ir por una coca y las tortillas. Tomé el dinero y también una bolsa. Cabe recalcar que yo en esos momentos usaba una camisa de manga larga color gris, unos pantalones de mezclilla y unos tenis rosas. Yo siempre fui muy cuidadosa con todo cuando salía de casa, pues se mencionaba mucho sobre el asalto y demás. Llegué a la tortillería e hice mi compra, pero detrás de mí estaba un señor de unos 20 o 30 años. No sabría cómo describirlo. Era muy alto para una niña como yo, y ahora pienso que mediría unos 70 o unos 80. Él me miraba y me sonrió. Yo le acepté la sonrisa y seguí con la compra, esperando mis tortillas. Al final, el hombre me habló y con una voz un poco gruesa y cálida, me preguntó algo un tanto inocente. ¿Te gustan los zapatos rosas? Yo sonreí un poco y dije, sí, son muy lindos, y dice mi mami que resaltan mi color de piel. El hombre solo sonrió, y la señora que estaba vendiendo las tortillas me habló para que le pagara y me diera las tortillas. Yo las tomé, y justo cuando iba a pagar, este hombre antes mencionado me tomó de la mano para que no sacara el dinero, y él pagó por mí. Yo lo miré confundida, pues no todos harían eso. La señora pensó que era mi padre o algo parecido y aceptó el dinero. Yo le di las gracias al hombre y él me dijo algo que aún recuerdo y me dan escalofríos. Descuida, después me lo pagarás muy bien. En ese momento yo era inocente como todos los niños, así que solo sonreí. Le agradecí nuevamente y me fui a la tienda para comprar la coca. Salí de la tienda y el hombre me estaba esperando afuera. Ahí sentí un poco de miedo, pues algo me decía que tenía que tener cuidado. Este hombre me vio, me sonrió y saludó nuevamente. Yo lo saludé y me fui del lugar para ir a mi casa, pero sentía que alguien me miraba y no estaba imaginándolo. Aquel hombre, desde lejos, me observaba y yo solo pude irme corriendo a mi casa. Esto sucedió por más de 2 meses. Me lo encontraba en las tiendas a las que iba, cuando salía de la primaria, cuando salía a fiestas familiares, siempre lo encontraba fuera de mi privada y me saludaba cálidamente. No puedo negar que el miedo era horrible. Sentía una necesidad de salir corriendo y ante mi mente inocente pensaba que dándole un golpe en la entrepierna haría que me dejara en paz. Pero decidí irme a la decisión más óptima, pues al ser la primera hija se me había criado con mano dura y si sabían que les ocultaba algo, me castigarían haciendo cosas de la casa o me darían unos buenos golpes con la chancla. Así que decidí contárselo a mi madre, pero por miedo a que me castigaran, dije que esto empezó desde hace tan solo 3 días. Mi madre, al saber de esto, dijo que era solo una coincidencia y que no le prestara atención. Pero yo no lo tomé de esa manera,
pues ya era extraño que él supiera cuándo salía y entraba de mi casa. Decidí tranquilizarme un poco y decidí dejar todo de lado y seguir con mis días. Pero eso me costó mucho, y hasta este momento me arrepiento de no haber actuado antes, y ahora estoy con problemas de ansiedad y pánico hacia las personas desconocidas, y me hizo más antisocial, hasta el punto de no salir de mi casa para nada, solo para la escuela y las compras, y nada más. Era un jueves aproximadamente a las 12:40 del mediodía, ya que a esa hora salía de mi escuela y al ir hacia mi casa vi nuevamente al hombre y se me acercó y me tomó de la mano con un poco de fuerza y me alejó de la vista de las personas. Yo entré en pánico y algo me gritaba en mi cabeza que corriera, pero no podía hacerlo. Ni siquiera pude hablar o algo así. El hombre me llevó detrás de una iglesia que ya estaba abandonada desde hace pocos años. Él me cargó y me llevó a una esquina en la cual había cartones. Me quitó mi mochila y la aventó lejos de mi alcance y me miró con malas intenciones. Yo comencé a llorar y le hablé con miedo, pidiéndole que por favor me dejara ir. Pero él solo se rió y me habló al oído con una voz que me da escalofríos, incluso ahora. Solo vengo a cobrarme lo que te presté, zapatitos rosas. Y después de esas palabras, Ger, comenzó mi infierno en carne propia. En pocas palabras, logró abusar sexualmente de mí. No puedo decir cosas con claridad, pues de hecho no recuerdo todo con claridad, pero me gustaría olvidarlo. Después de eso yo llegué a mi casa, con mis piernas temblando, y mi madre me gritó con un enojo, pues había llegado muy tarde a casa. Eran como la 1:30 o 1:40. Mi madre, al verme temblando y con los ojos rojos, se preocupó y me preguntó qué sucedía. Yo simplemente lloré y me desplomé en los brazos de mi madre. Le conté todo e incluso le confesé que realmente le había mentido y que el hombre me había estado siguiendo desde hacía más de 2 meses, y le di su apariencia y todo lo que sabía. Cabe recalcar que este me dio un nombre falso y no pudimos encontrarlo rápido, pero después de que mi madre localizara al hombre gracias a los vecinos y a la señora de la tortillería, lograron atraparlo y lo metieron a la cárcel por abuso de menor de edad, acoso y pedofilia. Esto realmente me sienta muy mal recordarlo, pero quiero contar mi historia para que todos los padres tomen precaución con sus hijos, pues uno nunca sabe qué personas con trastornos u otros problemas quieran lastimar a sus niños. Mi historia no tuvo un final feliz. Incluso diría que esto era el final más horrendo de toda mi vida, pues gracias a esto tengo muchos problemas para confiar en la gente. Muchas gracias por leerme y espero estar en uno de tus videos. Le agradezco de corazón el que quieran compartir mi historia, y esto es un aviso para los padres, lo cual es, de nuevo, cuiden a sus hijos, no a tal punto de sobreprotegerlos, pero sí que tengan cuidado sobre con quiénes hablan. Disculpen si mi historia es larga, pero sentía una sensación de comodidad con ustedes para contarles. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Cuídense mucho y que todos los dioses que conozcan los cuiden y los protejan. Hola, espero que estés bien. Llevo poco más de 1 año escuchando tus videos y me gusta mucho tu forma de narrar. Pensé mucho en escribir esta historia porque me sigue causando algo de molestia e incomodidad. Por eso pido que no menciones mi nombre. Actualmente tengo 18 años, pero todo empezó cuando cursaba la secundaria.
En esa etapa yo era una de las clásicas chicas que se mataban por ser la mejor en la escuela, y por esa razón los maestros hacían equipos con los que tenían algunas dificultades con alguna asignatura. Ahí conocí a este chico, le llamaremos Paco para respetar de alguna forma su integridad. Paco era conocido por ser de esos chicos que llegaban tarde a clases, dormía o faltaba mucho a clase, así que un día me asignaron a hacer grupo con él y otras 2 personas. Desde esa vez fue cuando me di cuenta de que Paco me miraba demasiado al hacer las actividades, pero no me hablaba, solo me miraba, y cuando lo miraba de vuelta, él hacía como si no estuviera viéndome. En ese entonces lo dejé pasar, pues la verdad no me importaba mucho ni me molestó en ese momento. Así transcurrió un año, cuando la pandemia cayó y nos obligó a seguir con las clases en línea. Pasó el tiempo y no supe más de Paco hasta finales de pandemia, cuando él me mandó una solicitud de amistad en Facebook. Yo la acepté pues era alguien que conocía. A los pocos días, él comenzó a platicar conmigo por dicha aplicación. La verdad fue una buena distracción en ese tiempo, pero después de varios meses se fue tornando algo cansado, pues él me mandaba mensajes todo el día y se molestaba si no contestaba rápido. Cuando se enojaba, él dejaba de hablarme por días, y yo tampoco iniciaba una nueva comunicación porque siempre fui muy aislada. Hubo una vez en la que él se molestó y simplemente duró mucho tiempo sin hablarme, hasta que un día recibo un mensaje de él pidiéndome salir a platicar. Le dije que lo consultaría, pues todo se me hizo muy repentino. A los días, él seguía insistiendo e insistiendo, así que finalmente le dije que sí, pero que lo haríamos en un parque cerca de mi casa. Ese día llegó y lo estuve esperando por mucho tiempo. Cuando iba a irme me percaté de que un chico en bicicleta me veía a lo lejos, pero sabía que no era él. Después lo conocí como el hermano de Paco. Cuando vio que lo descubrí, él subió a su bicicleta hablando solo y se fue. Yo, aún más confundida, me levanté para irme, pues me estaba dando algo de miedo todo el asunto, pero antes de que pudiera irme, Paco llegó. Cuando lo vi lo saludé, pero él solamente se quedó en silencio. Tuve que sacar temas de conversación en todo momento para que no fuera incómodo, pero él no respondió más que sí o no, lo cual me pareció extraño, pues por mensaje hablaba demasiado y era divertido. De un momento a otro, cuando yo le estaba contando algo, se levantó y se fue sin decirme una sola palabra. Yo me quedé algo confundida, pero después de esperarlo por unos segundos, me levanté y me fui de ahí también. Un tiempo más tarde, él me volvió a insinuar salir, lo cual yo negaba rotundamente. Le comenté a mis padres y ellos me dijeron que sí, era raro, pero tal vez yo le gustaba y por eso había actuado de esa manera. Pero para ese entonces, cuando salía a algún lado, podía ver a ese chico de la bicicleta, el hermano de Paco, rondando cerca de donde estaba para después recibir un mensaje de Paco diciendo que me veía linda o detallando la ropa que usaba, a lo cual no le respondía. Las cosas comenzaron a subir de tono cuando él comenzó diciéndome mi rutina diaria, desde a qué hora salía de mi casa, por dónde pasaba, hasta la rutina de mi propia familia. Eso me dio mucho miedo, pero no le dije nada a mis padres. Un día, Paco me mandó mensaje desde temprano en la mañana pidiéndome salir ese día con él. Me negué de nuevo, y él comenzó a cuestionarme de por qué me veía salir a menudo sin pedirle permiso. Yo me quedé muy confundida por su comentario y solo trataba de ignorarlo, hasta que tuve que ponerle excusa de que no estaba en mi casa, que estaba en un lugar lejos. Pero él mandó un mensaje en el cual decía que sabía que estaba en mi casa, que llevaba mucho tiempo viéndome, que me quería
y que en ese momento saliera con un vestido negro con el cual hice una publicación en Facebook hacía un tiempo y que me haría muchas cosas que no puedo describir. En ese momento me dio demasiado asco y repulsión y se lo hice saber. Él pareció calmarse y luego me dijo que si esto no era lo que yo quería, que él pensó que me iba a gustar que me trataran así, que por eso me observaba, porque soy suya. En ese momento lo bloqueé y lo eliminé de todas mis redes sociales, pero de alguna manera siempre conseguía mi número y me contactaba por WhatsApp. Tuve que cambiar mi número varias veces hasta que un tiempo pareció calmarse. Pero después, un amigo suyo, entre comillas, también de la misma secundaria que yo, me contactó, diciéndome que por qué no le hacía caso a su amigo, que él estaba muy mal, en una depresión mortal y que podría matarse por mi culpa. Me asusté un poco, pero le dije que no me importaba y también lo bloqueé. Hasta ahora esa fue la última interacción que tuve con él y espero que jamás se vuelva a repetir. Me dejó el miedo de que alguien me siga a todos lados y que le pueda hacer algo a mi familia. Espero que mi historia pueda ser narrada por ti y recuerden que no están solos. Con cariño y gracias por leerme. Este es un comentario personal. Esta historia me pareció interesante porque nunca descubrimos qué tiene que ver el hermano de Paco, y tengo dos teorías. La primera es que posiblemente el verdadero acosador había sido siempre el hermano, y todos esos mensajes los hacía desde la cuenta de Paco. Y la segunda teoría, peor que la primera, es que quizá ambos hermanos eran los acosadores. ¿Tú qué piensas? Muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que si tú o alguien que conoces ha vivido algo aterrador, les hago la invitación a enviar su historia a experienciasdehorror@gmail.com y podrán salir en un nuevo episodio. También les quiero pedir una disculpa especial porque me enfermé y por eso quizá en este episodio en particular me escuchan un poco extraño. Aún así, espero que hayan disfrutado de esto. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.